¿Está listo? Pues buenos días, grandes maestros del futuro. Y si nos ves en repetición, pues coméntanos. Vamos a esperar a que se conecten algunos y vamos a invitar a algunos aquí Perfecto. por Facebook. Mientras tanto, explico qué está pasando, qué va a pasar esta semana aquí. Como se acordarán, teníamos planeado un seminario, el Karate Soku Seminar, que, que desgraciadamente pues no se pudo llevar a cabo como lo pensábamos, pero pues vamos a tener entrevistas esta semana con los que iban a ser los ponentes en esa ocasión, pero pues en algún momento lo tendremos que hacer, no es algo que esté, bueno, está solamente en espera que se pueda lograr hacer y pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el sensei Kenneth William, que aunque tenga este nombre, pues sí es mexicano, ¿verdad? Así es. Quinto Y Dan. nacido aquí en Cuernavaca, Morelos. Ah, de Cuernavaca, Morelos, no, yo soy chilango, por eso no me quieren acá. No, no es cierto, sí me quieren. Bueno, vamos a ver. Y para empezar, pues tú eres Shotokan, pero el tema que vamos a tocar es que hay varias ramas de Shotokan. Pero antes de eso, si quieres, da una pequeña introducción de cuándo empezaste a entrenar, quién eres y por qué haces karate, ¿no? ¿Qué onda? Claro que sí, pues muy buenos días a todos, bienvenidos. De cariño me dicen Kenny. Pues yo empecé la práctica de Karate Do a la edad de los 5 años. Ya voy para 42, así que ahí era la suma. Y pues todo empezó típico. Molestaban en la escuela de chiquito. Y la directora habló con mis padres de familia diciéndoles que pues siendo niño o hombrecito en esta vida pues tenía que defenderme, ¿no? Y pues hizo la invitación para que practicaran o me metieran a practicar algún arte marcial. Y así en el camino de las rutas para ir a la escuela y así vimos una escuela y ahí fue donde inicié. En esa época se llamaba el Deportivo Kyokai, que ahorita ya no existe. Y pues una vez adentro pues ya me enamoré, me quedé ahí y ahí empecé a formar mi vida, ¿no? Y llegué a los cinta negra a los 12 años de edad y empecé a dar clases, bueno, me empezaron a preparar para dar clases a los 14 más o menos, y ya a los 15 años de edad ya agarré un grupo como tal, obviamente bajo supervisión de mi sensei, ¿no? Y de ahí en fuera, pues a tomar cursos, a estarme preparando, a tomar seminarios, seguir entrenando, y pues ya a los 18 como tal, haciendo mi examen de Federación de Cinta Negra y así seguirme preparando con otros cursos, ¿no? Inclusive empecé a tomar cursos de preparación como entrenador deportivo, también alcanzando el 6º nivel del CICEP. Y pues así, ininterrumpidos realmente el camino del karate, ¿no? Y más o menos como resumen de mi vida. Bueno, pues qué bueno que fue rápido, pero pues no sé, muchos piensan que bueno, es que es curioso porque no siempre los maestros más famosos, o no sé, lo que quiero decir es que hay varias joyas por ahí ocultas dentro del karate y sinceramente yo pienso que tú eres una de ellas. Suena muy payaso. Gracias. Por cierto, profe Jorge, Gracias. pero pues uno ya después de cierto tiempo es como cuando te acostumbras a, no sé, vamos a poner el ejemplo, no soy cervecero, pero sé que muchos lo van a entender así, que cuando tomas cerveza la primera vez como que no le entiendes, y dices está feo, y después ya hasta sabes paladear y saber cuál es buena, cuál es mala,
de dónde vienen. En este caso, ya después de un tiempo de entrenar, te das cuenta de quiénes tienen ciertas cualidades y que no son fáciles de alcanzar. Que por ejemplo, yo cuando fue que me llamó mucho la atención tu técnica, fue en un video que pusiste en Instagram, por cierto, que eso sí, Instagram está bastante Ok. bueno y lo pueden seguir. Muchas gracias. Fue un video haciéndome, no, creo que fue un Seiken Suki, El, no me acuerdo qué fue, pero uno de tus de ejercicios de potencia, y fue, oye, ajá. eso no lo hace alguien el, cualquiera, aún con muchos años de el de entrenamiento. 5 centímetros, No, no fue algo anterior, de ¿no? hecho, no me recuerdo exactamente, fue algo que dije, eso no es fácil. O sea, porque yo conozco mucha gente que hace pesas, que está muy musculosos, y no se trata de eso, no es, es más de técnica. Y entonces me llamó mucho la atención lo que tú hacías. Ya te conocía de años por la zona que estamos aquí, no, ya nos habíamos conocido, pero este tiene algo especial. Y siguiendo tus videos, me di cuenta que era verdad, que sí había algo diferente en ti. Y cuando de verdad, ahí sí ya tiene algo interesante. Cuando tuvimos el seminario aquí en Midoyo, tuvimos un seminario con el maestro David Muñoz. Él Sí, nos sí dio me acuerdo. pedagogía y nos puso a hacer un ejercicio de pateo. Dije, En equilibrio. vato está cañona, o sea, todos los porque éramos profesores y podíamos hacer el ejercicio, pero la técnica que tú mostraste fue, él sabe, él sabe de técnica más que todo. Y Muchas gracias. Y por eso me atreví a invitarte al seminario, pero antes de llegar al tema del seminario, ¿cómo podemos ver? ¿Es tu hijo? ¿Anda Sí. sonando? Anda ahí bailando en la sala. Excelente. Lo que te iba a preguntar es, muchos piensan que el Shotokan solamente es uno, que el Shotokan es una escuela y todos los que son Shotokan hacen exactamente lo mismo. Pero eh, pero no es así. ¿Qué nos podrías hablar de Shotokan y qué Shotokan es el que tú haces? ¿Qué nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, pues quieren saludar. Hola, saludos. En vivo y en directo, eres famoso. Sí. Ok, el Shotokan solo uno. El estilo Shotokan, bueno, donde quiera que practicamos Shotokan, sabemos que pues la base es la misma. En ese punto sí, pero hay diferentes líneas de Shotokan como tal. Debido a que los grandes maestros, así lo vemos nosotros en nuestros dojos, que cuando nosotros formamos un cierto grupo, pues los alumnos llega un momento en que empiezan a caminar cada quien su sendero, ¿no? Entonces, cada quien quiere abrir su escuela y todo, y pues algunos se mantienen como organización todos juntos, y hay otros que pues sus intereses cambian y empiezan a hacer pequeñas diferencias de acuerdo a lo que van estudiando o cómo se van preparando, ¿no? En el caso de los grandes maestros fue lo mismo, y ya de ahí cada quien dio su aportación como tal, y entonces se dieron las diferentes líneas de Shotokan. Entonces, por ejemplo, el que yo me he formado gran parte es la línea del Sensei Taiji Kase, uno de los alumnos directos del Sensei Funakoshi, ¿no? Entonces, algo característico de nuestra línea no es de que sea tan secretivo, porque pues igual las demás líneas de Shotokan y de otros estilos de karate, pues sí deben de conocerlo, pero no profundizan tanto en esa área, que es el concepto de ente wasa, por ejemplo, ¿no? Ente, que significa misma mano, y wasa, que es técnica, y lo vemos, por ejemplo, en Heian-Nidan, ¿no? O en Pinan-Nidan, para algunos estilos. Conocemos el bloqueo y aquí cerramos, ¿no?
Entonces, esta ejecución precisamente es realizar varias técnicas con una misma mano, ¿no? Entonces, esa es una pequeña probadita de lo que se maneja en nuestro estilo o nuestra línea, por decirlo con la terminología correcta. Y así hay otros precisamente, que cada escuela tiene su, vamos a llamarlo su especialidad, su estudio, su especialidad de estudio, ¿no? Entonces, no estamos peleados con los otros estilos, con las otras líneas, por lo menos yo no lo estoy. Yo creo que de todos podemos aprender algo y respeto muy bien cada línea y cada estilo, porque todos tienen algo que aportar. Entonces, pero eso es realmente lo que caracteriza. Ahora, en cuanto a las catas, por ejemplo, dicen, es que hacen las catas diferentes. Entonces, las catas van bajo la misma idea. Por ejemplo, Shotokan de por sí es muy conocido, independientemente de la línea, por ser una línea de alto poder, de mucho impacto, de mucha explosividad, de posiciones muy grandes, muy abajo, precisamente porque pues estamos arraizados al suelo, ¿no? Somos de la idea que del suelo absorbemos la energía y lo transmitimos hacia adelante. Entonces, todo esto es más o menos de lo que se trata, por así el Shotokan. Es una probadita, o sea, podríamos hablar muchísimo en cuanto a lo que es Shotokan, pero digamos que es la parte característica de lo que es Shotokan. ¿Sí? Okay, entonces, a pesar de que Funakoshi Gichin hace, pues de ahí, como dices, cada quien se va. Me gustó la palabra que encontraste para definirlo, se especializan en ciertas partes, porque el karate es demasiado grande, ¿no? Realmente, para que un profesor abarque todo, pues, a menos que viva 1000 años. Sí, no, entonces, es difícil. Eso me gusta porque abre la posibilidad a que no tengas que ser el mejor de todo. Eso me gusta, que puedas realmente especializarte, y pues eso le da diversidad al karate, y sobre todo que todos con las capacidades que tienen puedan encontrar algo dentro del karate. Me gusta eso. Y bueno, aquí estás en Japón haciendo una exhibición, así ¿verdad? Es. Sí, estaba yo buscando escuelas precisamente en Japón para entrenar allá y traer conocimiento para México. Y me aceptaron unos maestros de Goju Ryu, pues sí, para una demostración de que realmente no estoy peleado con ningún estilo. Y después de entrenar con ellos, me pidieron el favor que hiciera una exhibición de una kata a los alumnos de allá, y pues ahí estoy realizando la kata, y la respuesta que tuve al final estuvo increíble, memorable. O sea, les gustó muchísimo. Facilita, ¿verdad? Facilita. De las más avanzadas de nuestro estilo. Por cierto, en el Shotokan KCK, ¿son las mismas 26 katas o tienen katas especiales? Son nuestras katas básicas, efectivamente, y también tenemos katas características de nuestra línea, que son aportación del Sensei Kase, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es Heianoyo, tenemos Tekioyo, tenemos, manejamos mucho el concepto de las ura en las principiantes, sobre todo. Las uras son katas en espejo. Tenemos también las katas Go, que es otra interpretación de las Heians, por ejemplo. Se puede realizar inclusive con las avanzadas, pero hacemos un estudio muy profundo en cuanto a cómo hacer las katas de diferente manera, porque precisamente el kumite en la vida real no es un combate establecido como tal. Entonces tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a nuestro oponente, ¿no? Y gran parte de preparación para este simulacro de kumite, pues es hacer las katas en diferentes direcciones y de otras maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra visión es esa,
que nuestras katas realmente la hagamos, y así debería ser en todos los estilos de karate, ¿no? Con la visión real, o sea, que tú realmente te imagines que estás peleando al momento de hacer kata, ¿no? Que le des la aplicación real, como ahorita muchos lo conocen como bunkai, por así decirlo, ¿no? Pero va mucho más profundo que eso, ¿no? Claro, Pero sí, esa es la visión del karate en cuanto a las katas, no la parte estética que se vea bonita o competitiva, sino va mucho más profundo. sí, no, porque muchos se detienen en la parte de la parte estética y hasta ahí se quedaron. Y yo no digo que esté mal, o sea, tiene su función y tiene su valía el ver la parte estética, somos al fin y al cabo artistas, pero, Claro, pero igual siento que es solamente la superficie y que vale la pena ver qué hay más abajo en esta profundidad. sí es Y, la punta del iceberg, la y verdad. bueno, vamos al siguiente punto. Ujú, En el karate, bueno, en las artes marciales en general, siempre hay como que una manera burda de hacer las cosas. Eh, yo pues, pues vamos a verlo con los niños, ¿no? Los que tienen hijos o los que han visto un bebé, han visto cómo agarran las cosas, ¿no? Me andaba cayendo aquí. Por ejemplo, agarran la pluma o las cosas así, de una ujú, manera con su sistema motor grueso, en vez de ujú. agarrar, no sé, agarrando mal porque estoy bien lento para escribir, ¿no? Pero, pero va cambiando la manera de hacer las cosas, la precisión, la técnica va cambiando hasta de una manera muy sutil. Uh-huh. En el karate creo que muchos intentan generar poder únicamente en base a fuerza muscular, cuando siento que hay otras maneras de crear poder. ¿Qué nos podrías hablar al respecto? Porque el tema que ibas a manejar en el seminario era el Uh-huh. Koshi no Hineru. ¿Qué nos podrías hablar acerca de cómo generar poder dentro del karate? Bueno, para empezar, hay que tener muy claro que si creo que muchos han perdido el concepto del kime y más a raíz lo que es realmente el ki o la energía propia interna que tenemos nosotros y cómo es que se maneja y entrena. Precisamente muchos piensan que la fuerza más que nada es física. La fuerza física sí ayuda muchísimo, pero no es el 100% de nuestra esencia. Como arte marcialistas y los que vamos creciendo en el camino del karate nos damos cuenta de que el verdadero poder radica en nuestro hara, en nuestro interno, en el centro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a definir Kime. Kime es precisamente la transmisión de toda la energía aplicado en un punto muy pequeño en conjunto con la contracción muscular necesaria de acuerdo a la técnica que estamos aplicando. Y el tercer punto, la respiración. Si nosotros combinamos la contracción muscular, ojo, teniendo en cuenta el uso de los músculos que realmente son necesarios en el movimiento. Esta clave es muy importante porque muchas veces cuando queremos darle demasiada fuerza o queremos hacer las cosas muy fuertes, empezamos a utilizar músculos de más. Sí nos podrían dar mucho impacto, pero no nos da lo que realmente estamos buscando, ¿no? Que es nuestro máximo poder. Nuestro máximo poder nace de nuestra energía interna y es canalizarlo bien en el momento de golpear. Es difícil entrenarlo, hay diferentes métodos y eso es lo que voy a andar enseñando en el seminario más adelante, Dios mediante. Pero es un proceso en el cual se tiene que trabajar. Primero se empieza con el cuerpo, luego lo coordinamos con la respiración. O sea, muchos no respiran adecuadamente. Eh, Tú debes de saber, lo tienes muy claro, pues que tú estás dentro del sistema Okinawa. En el sistema okinawense utilizan, era muy conocido como el arte milagroso, el Tode, ¿sí? Entonces, precisamente, ¿por qué decían que era milagroso? Porque se daban cuenta
que la gente que practicaba karate o que sigue practicando karate porque no lo han dejado, la gente grande se ve más joven de lo que realmente es. Y es precisamente por esa contracción muscular, inclusive dentro de los órganos, esa contracción muscular masajea de alguna manera los órganos y ¿quién no necesita un masaje de vez en cuando? ¿No? Entonces, imagínate masajear los órganos y eso te ayuda precisamente a que tengan un buen funcionamiento y que tengan hasta cierto punto un tipo de descanso o de alivio. Y eso es lo que te da la respiración en conjunto con la correcta contracción muscular. Y eso se refleja en el cuerpo, haciendo que te veas más joven, que te sientas más fuerte y que cuando tú llegues a realizar un tsuki, por ejemplo, un golpe, que realmente transmitas todo ese poder y velocidad en el momento adecuado y que no malgastes energía, ¿no? Entonces, alcanzar tu máximo poder es tomar en cuenta más bien esos 3 puntos, la contracción muscular, la respiración y la correcta transmisión de la energía. Y, por ejemplo, te digo, muchos se dedican a la parte física, están haciendo pesas, están haciendo cardio, están corriendo, haciendo otras cosas, y pues se están olvidando de esa parte filosófica que se nos enseña desde principiantes, que muchos dejan a un lado y se preocupan nada más por la parte técnica, por la parte estética, pero están dejando afuera el espíritu. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Digo, sobre todo uno se da cuenta, por ejemplo, ya cuando empiezas como Shodanjo o como cinta negra y empiezas en el camino de los danes, es cuando realmente empiezas a practicar karate, por así decirlo, ¿no? Todos los cintas de colores y los kyus son una preparación para lo que viene realmente en el karate, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a ese punto, es cuando empiezas a entender todas estas cosas y empiezas a entrenarlo mucho más. Claro, hay personas que les quiero llamar superdotadas, que desde antes ya empiezan a transmitirlo, ¿no? El karate se siente, es algo que se vive y como tal, es algo que se tiene que estar trabajando. Tiene que estar trabajando, se tiene que sentir y ahí está el gran secreto de cómo se alcanza tu máximo poder en el karate do. Muy bien. Ahora, el ki siempre es un tema muy, muy difícil de abordar porque es muy ambiguo, no hay una manera realmente tan fácil de definirlo. O sea, se traduce como energía, pero pues igual, ¿no? Te puedo preguntar, oye, define energía, ¿no? Es muy ambiguo. Sin embargo, yo creo que, bueno, ese es mi punto de vista, no sé tú qué piensas desde tu perspectiva. Ki es algo que pues no se puede definir todavía tal vez con nuestras palabras y con nuestra ciencia, sin embargo sí es algo que se siente y al fin y al cabo pues nuestro cuerpo se tiene que mover con energía, pues no sé, o sea, transformamos la energía de los alimentos y de lo que está a nuestro alrededor, lo convertimos en movimiento al fin y al cabo. Algo que me llega a la mente, por ejemplo, es con los mismos ingredientes, alguien puede crear no sé, se me ocurre tal vez, bueno, un chef, ¿no? Con los mismos ingredientes alguien puede crear algo que sabe horrible, o con los mismos ingredientes alguien puede crear algo. Siento que el ki es cómo manejar tu energía para poder utilizarla de la manera en la que la podamos aprovechar mejor. Así es. Quisiera aportar algo ahí, un punto. Por ejemplo, yo lo he visto o yo lo he sentido y lo transmito o lo quiero definir como mi fuerza vital, ¿no? Nuestra fuerza vital. Por ejemplo, y esto incluye hasta psicológicamente muchas cosas. Inclusive, por ejemplo, hace rato mencioné la palabra espíritu, ¿no? Decía el Sensei Kase, que en paz descanse, rompiendo el cuerpo se libera el espíritu.
Entonces, y tú lo ves así en películas, en maestros que hacen unas cosas que dices, wow, ¿cómo fue que hizo eso? Y es precisamente porque ponen su cuerpo a entrenar en unas condiciones sobrehumanas, por así decirlo, y ahí es cuando sacan realmente el espíritu y entra la parte psicológica de debo dar más, debo de dar la milla extra, ¿no? Esa mentalidad es donde empiezas a sacar esa energía de más. Cuando muchos dirían, no, es que sabes que ya estoy cansado, ya no puedo, ahí es cuando entra la parte mental, en la parte donde nosotros meditamos. Y es la que nosotros entrenamos como arte marcialistas. Y es ahí donde sacamos esa energía. Inclusive la llegamos a sentir. No, yo creo que sí lo has de haber sentido. Y lo voy a poner en este ejemplo muy claro. Hay veces que la energía se transmite en base a calor, en base a temperatura alta. Entonces, cuando tú estás haciendo kata una y otra vez, pero lo haces realmente con energía, con sentimiento, con la visión, llega un momento en que te pierdes mentalmente y no estás pensando en el movimiento que sigue, simplemente lo estás haciendo. Y cuando acabas y cuando pones tu mente en paz, por así decirlo, llega un momento en que sientes el corazón que está palpitando a una alta intensidad y empiezas a sentir dentro de la casaca o dentro de tu karategi cómo sale vapor o sientes como si vaporcito saliera de tu karategi. Esa es tu energía que estás transmitiendo. Es en ese momento cuando tu energía sale de tu cuerpo y que realmente lo puedes, no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Ese es tu ki, ese es un nivel de transmisión de la energía a la cual muy pocos saben llegar, pero es porque no están contrayendo adecuadamente, no están metiéndole ese espíritu, ¿no? Muy bien. Aquí ahora sí viene una pregunta interesante. He visto varias entrevistas y siempre hablan de que sí, la parte mental y la parte mental y vamos a ver lo del, bueno, no del, sino hablan también de los objetivos, etcétera, pero a mí me falta el ejemplo, ¿no? ¿En qué Claro. momento te hicieron o se te hizo obvio qué profesor haciendo qué te hizo, o sea, decir, el qué existe? Yo te voy a contar el mío para ver si te... Una vez estaba muy lastimado del cuerpo pues, por mis malos hábitos, o sea, dejé de entrenar un tiempo y pues estaba fuertísimo, estaba muy gordo, fumaba, tomaba de manera continua, entonces pues no estaba bien. Y regreso a entrenar y me di cuenta que mi cuerpo estaba deshecho. Mi profesor me invita a ir con un acupunturista y de repente me empieza a meter las agujas en ciertos puntos y dije, ¿qué pasa? Sí siento algo adentro de mí y no era un simple dolor, o sea, realmente se sentía líneas de energía por adentro del cuerpo y eso me asustó. O sea, Como electricidad. como le dije, órale, eso está dentro de mí, lo que me picaba por un lado y me dolía en el talón, decía, pero ¿por qué me duele en otro lado? ¿Por qué si me está picando aquí, por ejemplo aquí, se siente la línea de energía hasta por otro lado? Dije, ya conocía los meridianos, pero yo lo veía más como algo, como una, pues no sé, como pinturas rupestres, ¿no? Algo que a alguien se le ocurrió y qué bonito, ¿no? Pero cuando lo sientes, me cambié y dije, oye, si esto se siente así, entonces lo que los maestros dicen tal vez tenga sentido, entonces creo que me voy a cuidar más, creo que también voy a empezar a entrenar esa parte interna que realmente se deja de lado porque uno piensa que nada más son debrayes de señores viejitos de hace cientos de años, ¿no? Y en ese momento que lo sentí, lo tomé más en serio. No sé cuál sea tu experiencia, en qué momento viviste esa parte de me tengo que poner las pilas en la parte interna también. Claro, mira, ahí te va. Tocando ese punto que dices de los viejitos,
¿Por qué los viejitos hacen mucho hincapié en ese punto? Precisamente porque a esa edad no pueden moverse como los jóvenes. Inclusive los grandes maestros se pasan horas meditando, pero esa meditación no es nada más así que ay, me voy a mantener sano mentalmente, sino que están sintiendo y moviendo la energía dentro de su cuerpo para de ahí ya aplicarlo haciéndolo físicamente, ¿no? Más adelante. Entonces, eso es en cuanto a ese punto de los grandes maestros, ¿no? Y claro, he visto videos de grandes maestros que dices, wow, yo quisiera moverme así cuando llegue a esa edad, ¿no? Que dices, o sea, ¿cómo le hace? Digo, esa edad y pudiendo hacer barras, por ejemplo, y cosas así, es porque están canalizando correctamente su energía. Ahora, en cuanto a cómo lo sentí yo, híjole, ahí te va. El primer maestro que tuve, que en paz descanse, el sensei Valentín Martínez, él me dijo una vez de chiquito, o siempre hacía hincapié a sus alumnos, no tanto directamente hacia mí, ¿no? Pero él me hacía mucho hincapié precisamente a que Kenny entrena como si fuera, toma cada clase como si fuera el último día de tu vida, la última clase que fueras a tomar. Entonces, cuando cambias esa forma de pensar, híjole, sacas hasta lo que no debes, ¿no? Entonces, empiezas a entrenar con, o sea, realmente, yo creo que acaba el calentamiento y ya te cansaste, ¿no? Entonces, imagínate 15 minutos de calentamiento y la clase es de una hora, hora y media, y ya estás cansado, y ahí es donde te empiezan a presionar cada vez un poquito más. Y que cuando dices, ya acabo, ya vamos a estirar, y de repente te dice, ok, ahora vamos a hacer kata. Entonces, imagínate la cara de un niño de esa edad, híjole, ahora me toca hacer kata. Entonces, pues lo haces, ¿no? Pues sí. Entonces, empiezas con esa parte sobrehumana que te digo. El corazón está todo lo que da y empiezas a sentir, bueno, es mi primera sensación fue empezar a sentir como que mi cuerpo se quemaba, o sea, empezaba a sentir mucho calor y, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, hablando biomecánicamente y fisiológicamente, que la energía se transmite a través de impulsos eléctricos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, todos los músculos, todo el sistema nervioso muscular y sanguíneo se conecta en base a impulsos eléctricos. Esa es nuestra energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando lo vi aplicado como tal, fue con mi segundo maestro, que en paz descanse también, Gerardo Covarrubias Grosso, que él me impactó muchísimo, o sea, gracias a él, yo creo que soy gran parte de lo que soy en el karate, y lo digo honestamente. Digo, fue realmente alguien muy influyente en mi vida, eh, también conocido como un monstruo del karate entre los grandes maestros, muy temido en cuanto a su kumite y admirado en su kata, era un karateka muy completo, tanto a nivel competitivo como a nivel marcial. No, ahorita pues, ya tiene muchísimos años eso, ¿no? Pero a mí me impactó muchísimo el cómo se movía, cómo cuando golpeaba, o sea, llegaba un momento en que tronaba el karategi de una manera que decías, a ver, ¿qué es eso? ¿No? O sea, y acababa sudando y su karategi ya bien roto. Inclusive decía yo, híjole, es que esto, si no lo estuviera viendo, no podría creerlo. O sea, porque, por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué soplan? O qué están haciendo que ese ruido, ¿no? Ese ruido, ahorita muchos, desafortunadamente, sí soplan y por querer darle efecto especial a la manera de adornar su ejercicio, pero realmente cuando tú exhalas de la manera correcta en conjunto con tu contracción muscular, tu respiración sale como una olla de vapor, o sea, sale a presión, así tan, y es porque realmente tus pulmones se están contrayendo con una fuerza que dices, órale, ¿no? Y, por ejemplo, este maestro me di cuenta de que sí se podía,
y yo quería hacerlo así, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando estás hace y hace y hace y empieza a hacerlo de manera correcta, algunos no me dejarán de mentir, pero la primera fase o la primera manera de sentirlo es cuando se te pone chinita la piel cuando estás entrenando. Esa es la primera manera de sentir, o el primer bloque o nivel de sentir la energía. Ya después viene la parte del calor como tal. Todo empieza cochinita la piel y ya después aumenta la temperatura y empiezas a sentir el vaporcito que te decía al principio. Y, por ejemplo, una vez de muy chiquito me metieron a competir, perdón la manera que me expresé, en adultos, tenía yo 16 años, y vi a un competidor de Baja California que estaba entrenando su kata en un espacio de 8x8 de tatami, separado en un área de calentamiento, y hacía un movimiento y era increíble cómo patinaba todo el tatami. O sea, los 8x8 se movía con él. Y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Yo la verdad quiero hacer eso. Y tú lo sentías y decías, no, si me pegas, si me parten dos. O sea, realmente el impacto que transmitía era increíble. Y no era que pisara con fuerza el tatami, sino su masa, su cuerpo, cómo se movía y cómo lo frenaba en un instante. Ese control que moviera todo un pedazo de tatami y no en un piso debajo así muy liso, o sea, realmente no era muy liso. O sea, realmente es increíble, ¿no? Entonces sí se siente esa, te digo, esos impulsos, esa parte eléctrica, como tú dices, se siente por dentro. Y, y en base a eso, digo yo, a temprana edad empecé a sentirlo poco a poco y me gustó. Y dije, no, pues tengo que sentirlo todo el tiempo, porque si no lo siento todo el tiempo, sé que no lo estoy haciendo bien. Y ahí fue cuando empecé a profundizar en esa parte, muy personalmente. Muy bien, ahora vamos a un tema ya para ir acabando la entrevista. Eh, entonces estoy notando que mucho de lo que estás diciendo que has alcanzado es porque tú has visto cómo alguien más lo ha hecho. Y yo creo que, bueno, ya haciendo conexiones, los karatecas que viajan mucho, que se ponen a ir a otros lugares a ver cómo hacen las cosas los mejores, creo que cambian su manera de hacer karate. Y siento que ahí es una de las grandes oportunidades que tenemos en la actualidad de poder ver en videos a grandes maestros cómo hacían las cosas, cómo se ve, pero cuando lo vemos en vivo sí nos cambia y me ha pasado que cuando veo a los top, ¿qué onda con eso? Se ve bien diferente en el video, se ve en vivo, ese poder, ¡pam! ¿Cómo disparan? Parecen balas esos puños, ¿no? Entonces, siento que eso cambia mucho nuestra manera de entrenar, el ver el ejemplo. Entonces, para terminar terminando esta entrevista, pues, bueno, ya dijiste quiénes han sido bueno, a quién viste así, pero aparte de tus maestros, ¿quiénes te impresionó así cuando los conociste en vivo, cómo hacen su karate? Híjole, además de mis maestros. Ok, bueno, he tenido la fortuna de tomar seminarios con otros maestros, por ejemplo, la Shihan Fukuda, y otros maestros que dices, wow, por ejemplo, el sensei Albert Woodbull, que ahorita es mi director técnico a nivel mundial, alumno director, sensei Kase, y un día nos dio una explicación del ente Wasa y transmitió una energía que decías, wow, ¿no? Y una vez dijo,
nos contó la anécdota del Sensei Kase, y algunos que tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente. Yo no tuve ese honor. El año que yo lo iba a conocer fue cuando falleció y ya no pude tomar seminario con él, y es algo que lamento muchísimo. Uno de mis senpais me comentó que hizo un ejercicio y hizo un kial que se sentía así cañón, ¿no? Y tomando el punto que tú dices de hace rato, o que comentabas, sí, es diferente verlo en video que a vivirlo. Cuando tú lo vives y sientes a la persona al ladito tuyo o adelante haciendo un ejercicio que dices, ah, caray, lo siento hasta acá, o sea, hasta mi cuerpo vibra de su energía, te impacta. Por ejemplo, el año pasado tomé un seminario con el Sensei Naka, y el ver cómo se movía me motivó muchísimo. O sea, me hizo sentir como cuando los que cantan enfrente de un vaso de agua. O sea, ves que el vaso se mueve por la vibración de la energía que está transmitiendo la voz. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo. Esa vibración es la que hace que se contagie. Y eso lo viví recientemente con el Shihan Naka. Entonces dices, wow, yo quiero hacer eso. ¿No? Yo quiero que los demás sientan mi energía, que digan, wow. Y bueno, yo llegué a competir por Morelos y por México hace mucho tiempo. Y me decían eso también, y eso me motivaba más. Me decían, ¿quién es que te sentí? O sea, estaba yo no sé cuánto tiempo y te estabas como a 3 áreas para allá, y escuché tu kial y te sentí, y todos volteamos a verte, ¿no? Entonces, esa parte es la que hace la diferencia. Esa es la correcta transmisión de la energía, ¿no? Y no fue por adornar la cata, no fue por mantener una estética, es por el espíritu que uno lo mete. Entonces, sí, lo vi con el Sensei Naka, lo he visto con el Sensei Albert Football, el Sensei Gore en sus ejercicios, el de Rusia. Por ejemplo, con alguien que lo vi muy claro fue con el Sensei Dorfman de Sudáfrica. Este gran maestro, de veras, nos puso el ejemplo de, era como cuando, no sé si alguna vez te pasó la tonta idea de meter el dedo en el enchufe. Nunca lo hagan, por favor. Pues de chiquito se me ocurrió esa tontería y empiezas a sentir como, ay, ¿no? Como la vibración de la energía. Nos puso ese ejemplo y dijo, esa vibración en un instante es el cómo viaja nuestra energía cuando golpeamos. Y fue cuando dije, wow, sí, tiene mucha razón, ¿no? Y tomando eso en cuenta en uno de los ejercicios, ya fue que me llamó y me dijo, a ver, quiero que pongas el ejemplo aquí. Y todos quedaron así como impactados. Pero a mí me impactó muchísimo cuando vi cómo él lo hizo, y a su edad, y se mueve muy bien el Sensei Dorfman. Me dejaste pensando. Dijiste la correcta transmisión de la energía, y efectivamente eso nos da un poder, pues, que tenemos que utilizar con mucha responsabilidad, porque definitivamente transmitimos, ahora que me estoy pensando, no solamente con nuestra voz, sino con nuestro carácter, e invariablemente con nuestros actos, ¿no? Entonces aquí yo creo que para un arte marcialista, o para nosotros como karatecas, yo creo que se vuelve aún más importante el de verdad ser buenas personas, porque transmitimos todo esto con nuestro carácter, y estoy seguro que lo negativo también se transmite. Entonces creo que tenemos que cuidar mucho lo que decimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, si somos de verdad un ejemplo de vida o no, porque invariablemente lo vamos a transmitir, y tenemos la fortuna que lo vamos a transmitir a muchísimas personas, queramos o no queramos. Entonces, practicando artes marciales a este nivel, se convierte en una gran responsabilidad. Y con mucho cuidado, mucho cuidado. De hecho, hay una anécdota, ya como última anécdota que me quisiera compartir. Por ejemplo, se habla mucho del Iken Hisatsu, por ejemplo, ¿no? El golpe de muerte, ¿no? Acabar con uno.
con un solo golpe, o el famosísimo DMAC, el toque de la muerte. Pues son niveles que dices, híjole, imagínate que por error, por falta de control, se te sale y haces eso. O sea, es una gran responsabilidad. Y por eso, decía el sensei Funakoshi, entreno karate para no usarlo, ¿no? Entonces, entrenamos para estar bien, para sentirnos bien, para hacer justicia, para ser personas de bien, como tú dices, y Dios mediante, para nunca tener que utilizarlo, porque precisamente es una gran responsabilidad y realmente es muy, muy peligroso. Un verdadero arte marcialista, o quien se considera como tal, realmente cuida mucho ese aspecto y evita al 100% cualquier tipo de confrontación, porque sabe lo peligroso que es y la gran responsabilidad que nosotros tenemos a estos niveles y más arriba. Pues bueno, podríamos seguirnos otras 3 horas aquí. Sí, yo contento, ¿eh? Pero lo dejaremos para otra ocasión. Más bien la invitación es para los pocos o muchos que nos vean, pues que esto no se quede en anécdotas, que tengan un poquito de esta, bueno, de transmitirte, que Kenneth te pueda transmitir un poquito de esta, de esta experiencia y que tú, pues, tú la des, oye, estoy loco, a ver si es cierto, dale esa duda filosófica, a ver si es cierto, y pues estás invitado cuando nos dejen a poder asistir a este evento de nuestro seminario, para que lo puedas vivir y experiencias y hacer una muy buena experiencia, etcétera. Tal vez, pues, ojalá cuando nos veamos, Kenneth, estamos aquí cerquita, pero pues ni así nos vemos, ¿verdad? Sí, no ha sido difícil y te agradezco mucho, me considero honrado por tu invitación, tanto esta como el seminario pasado y los que vayan a venir. Y con mucho gusto digo, el karate es inmortal porque se transmite de generación en generación y por ejemplo, si mi aportación con lo que platiqué el día de hoy puede ayudar a enriquecer nuestro arte marcial como tal, siempre tengo toda la disposición, ¿no? Digo, el karate no es algo muy propio, no es algo que nada más es para mí, sería algo muy egoísta. O sea, realmente yo soy de la idea de que cuando compartes es cuando creces, cuando compartes es cuando aprendes realmente, porque inclusive enseñando se aprende. Entonces, agradezco muchísimo el que me hayas tomado en cuenta desde hace un tiempo para acá, y ya sabes que, y para todos los maestros allá afuera, siempre saben que cuentan con mi apoyo en lo que sea que consideren que yo les puedo aportar. Pues muchas gracias, y mañana nos vemos aquí con David. Estaba viendo quién nos tocaba, el profesor David Ryu, y del Kishimoto Di, también están invitados a verlo el día de mañana. Dice Jorge Ayala, saludos. Luis Enrique Corona, que gusto vernos y saber que estamos bien, que muy profesionales y que, bueno, bien, gracias. Madre siempre atenta, que le encantó la entrevista, muy cordial y enriquecedora. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Arigato gozaimasu. Doitashimashita.